Bienvenidos a un video demostrativo sobre enrutamiento estático. Mi nombre es José Torres y en esta ocasión pues estaré explicándole cómo configurar enrutamiento estático y configuración de rutas estáticas por defecto, ya sea utilizando la dirección IP del siguiente salto o la interfaz saliente. Entonces, cuando se quiere configurar una ruta estática, se utiliza el comando iproute, la red destino que se desea alcanzar, la máscara de esa red destino, y luego pues se pone la dirección IP del siguiente salto o la interfaz saliente. Esa es la estructura que tiene una ruta estática. También podemos tener rutas por defecto que se configuran igual desde el modo global con el comando iproute, pero en este caso se pone la red destino toda en 0 y la máscara de su red también todo en 0, y luego pues la IP del siguiente salto o la interfaz saliente. Esa es la sintaxis que siguen las rutas estáticas. En este caso previamente ya tengo configurada el direccionamiento IP en estas interfaces de esta topología. Entonces si le damos show iproute, le vamos a dar show run para ver de que ya tiene configurado pues el direccionamiento IP. Entonces los orígenes de una tabla de enrutamiento pueden ser rutas conectadas directamente, rutas locales, rutas configuradas de manera estática y rutas que se aprenden dinámicamente a través de la activación de un protocolo de enrutamiento como OSPF o como EIGRP. Para que se agreguen las rutas locales y directamente conectadas, tienen que tener configurada la interfase con una dirección IP y estas deben estar activas. En este caso, para efectos de demostración, voy a desactivar la interfase. La voy a poner administrativamente desactivada. La 02 y la 00 y la 01. Y luego vamos a observar la tabla de enrutamiento. Entonces, como podemos observar, el direccionamiento IP está configurado, pero como las interfaces están desactivadas, lo podemos ver aquí con show IP interface brief. Entonces puedo ver que están las IP configuradas, pero las interfaces están administrativamente down. El primer down hace referencia a la capa física y el segundo a la capa de enlace de datos. Entonces estas interfaces están desactivadas en este momento, pero veamos qué ocurre. Vamos a activar un debug IP routing para que veamos el proceso cuando se agregan las rutas a la tabla de enrutamiento. Entonces vamos a irnos nuevamente a las interfaces, a la Gigabit 00. Le vamos a dar un shutdown para activarla y ahí vamos a ver la función de el debug, que me muestra el proceso, me muestra los eventos del proceso que ocurre cuando se agregan
las nuevas rutas. Y me dice que se agregó una nueva entrada para la 172.16.10 pleca 24. Una nueva red que se agrega a la base de datos de enrutamiento, que es una red directamente conectada. Y dice que la métrica es 0. Luego se agrega una nueva entrada con la 172.16.11. Entonces esta es la red directamente conectada y esta corresponde a la red local, la red del link local. Entonces si yo le doy show IP-route, debo de observar que en este momento deben haber dos rutas en la tabla de enrutamiento. La 172.16.10, que es la conectada directamente, la red directamente conectada por la Gigabit Ethernet 00, y la 172.16.11 pleca 32, que también es directamente conectada, que esta es la red local y conectada. Son las dos entradas que se agregan automáticamente. La única condición para que se agreguen estas redes son que las interfaces tengan una dirección IP y que éstas estén administrativamente activadas. Esa es la condición. Entonces vamos a activar la otra interfaz, la Gigabit 01, y vamos a ver que se agregan otras dos nuevas entradas que corresponden pues a la 172.16.20 y 172.16.21, que son pues las dos redes directamente conectadas. Si le damos show IP-route, entonces va a tener cuatro rutas, que son las redes directamente conectadas y las dos locales. Entonces en este caso, como el router 1 tiene dos redes, entonces va a mostrarnos cuatro entradas, dos entradas por cada interfaz que el router tenga configurada. En el caso del router 2, que es este que tengo aquí en medio, tiene tres interfaces conectadas, entonces por lo tanto este debería tener tres, seis rutas. Vamos a verla. Show IP-route. Entonces podemos ver que hay seis. Tres directamente conectadas y tres locales. Y en el caso del router 3, que tiene dos interfaces configuradas, entonces debería tener cuatro rutas cuatro rutas, dos directamente conectadas y dos locales. Entonces de esa manera se agregan las rutas conectadas y locales tan pronto como se activan las interfaces. Ahora vamos a ver el proceso de la comunicación. Esta interfaz ya tiene configurado direccionamiento, entonces tiene la 172.16.22 y su puerta de enlace. Entonces vamos a ver la comunicación con la puerta de enlace. 1.1. Entonces podemos ver que hay comunicación con la puerta de enlace. Vamos a ver si hay comunicación con la Gigabit 01, que tiene la 172.16.2.1. Vamos a ver si llegamos a esa dirección IP, a la 2.1, y también alcanzamos esa red. Ahora veamos si llegamos a la otra conexión del router 2. El siguiente salto, la Gigabit 01 del router 2 tiene la 172.16.2.2. Vamos a probar a ver si llegamos.
Y en este caso ya no hay comunicación, ya no existe comunicación. Entonces, para que haya comunicación necesitamos configurar enrutamiento. Las dos formas de configurar enrutamiento es enrutamiento dinámico mediante la activación de un protocolo de enrutamiento, o enrutamiento estático, pues manualmente el administrador configura las rutas. En este caso, para que desde la red LAN del router 1 sean alcanzadas las demás redes, entonces el router 1 debe tener pues configurada las redes remotas, una ruta para cada red remota que necesite alcanzar. Pero el proceso de enrutamiento es de salto en salto, o sea que para que la comunicación pueda funcionar o que haya enrutamiento, entonces todos los routers deben manejar el mismo conocimiento de enrutamiento. O sea que todos los demás routers deben de tener pues configurado el enrutamiento. Entonces vamos a configurar las rutas. Entonces decíamos que las rutas estáticas se configuran desde el modo global con el comando iproute. Iproute, la red que quiero alcanzar, en este caso la 10.1.1.0. ¿Qué máscara tiene esa red? De 24 bits. ¿A dónde tengo que enviar los paquetes con destino a esa red? Entonces en este caso voy a hacerlo utilizando la dirección IP del siguiente salto. Y el siguiente salto es la dirección IP que tiene la gigabit 01 del router 2. Entonces en la gigabit 01 tiene la dirección IP 172.16.2.2. Entonces ahí puedo ver que se agregó una entrada a la tabla de enrutamiento. Si yo le doy show iproute, entonces puedo ver la nueva ruta que se agregó, que está etiquetada con S, que quiere decir que es una ruta estática. Una ruta estática para llegar o para enviar paquete a la 10.1.1.0 con máscara de 24. Notemos que en este caso la distancia administrativa es 1 y la métrica es 0, que es lo que nos dicen que el enrutamiento estático no incurre en agregar ciclos de procesamiento a la CPU porque no hay cálculo de métrica. Entonces, veamos, ya creamos una entrada, ahora vamos a crear otra ruta para llegar a la 10.1.2.0, también con máscara de 24 bits y la dirección IP del siguiente salto, que sería siempre la 2.2. Igual para la 172, perdón, a la 10.1.3.0. Entonces si vemos la tabla de enrutamiento, entonces debemos ver las tres rutas estáticas, donde el siguiente salto pues es siempre la 172.16.2.2. Pero verifiquemos el enrutamiento. En este caso solo hemos configurado enrutamiento en el router 1. Router 1, veamos si llegamos a la 10.1.3.1. No hay comunicación todavía, porque lo que les decía que todos los routers deben manejar la misma información de enrutamiento para que pueda haber comunicación entre sí. Lo que quiere decir que el router 1 debería tener al menos 5 entradas que corresponden a las 5 redes que existen en esta topología. Y así pues cada uno de los routers. Entonces, para que haya enrutamiento, entonces debemos configurar también enrutamiento en el router 2.
Entonces el router 2 tiene 3 redes directamente conectadas y 2 redes remotas. Entonces debo crear una ruta estática para que pueda llegar a esas 2 redes remotas. Entonces, ¿cuáles son las redes remotas que no alcanza el router 2? La 172.16.1.0 con máscara 0, máscara 24 bits, y el siguiente salto para llegar a esta red es la 2.1, que es la IP que tiene la gigabit 01 del router 1. Y también necesito crear una ruta para llegar a la 10.1.3.0, que es la LAN del router 3 con máscara 24, y para que llegue a la 170, a la 10.1.3.0, el siguiente salto es la 10.1.1.2.2. Entonces podemos ver aquí que el siguiente salto para la 172.16.1.0 es la IP del router 1, 172.16.2.1, y para llegar a la red 10.1.3.0 el siguiente salto es la 10.1.2.2, que es la gigabit 02 del router 3. Ahora, de igual manera, en el router 1 tiene 2 redes directamente conectadas, que son la 10.1.2.0 y la 10.1.3.0. Y existen 3 redes remotas, porque no están directamente conectadas a él, que serían la 10.1.1.0, la 172.16.2.0 y la 172.16.1.0. Entonces, por lo tanto, debemos de configurar 3 rutas estáticas. Pero en este caso, ahora no voy a usar la dirección IP del siguiente salto, sino que voy a usar la interfaz saliente. Entonces la 10.1.0 con máscara de 24, pero ahora no voy a usar la IP del siguiente salto, sino la interfaz saliente, que en este caso sería la gigabit 01 del router 3, perdón, la gigabit 02. Entonces aquí tengo mala la ruta, vamos a denegarla para eliminarla y para corregirla, que está aquí. Bueno, la voy a poner nuevamente para que veamos algo. Si yo le doy show IP route, entonces esa ruta no me aparece en la tabla de enrutamiento, aunque ya la configuré. Puedo verla, que aquí está la configuración, pero ¿por qué no me aparece? Porque una de las condiciones para que una ruta estática sea instalada en la tabla de enrutamiento es que la interfaz a la que está asociada esta ruta debe estar activa, y en este caso la gigabit Ethernet 01 está desactivada. Entonces por eso no la vemos en la tabla de enrutamiento. Entonces ahora sí la voy a eliminar y la voy a volver a editar, que sería la gigabit 02. También necesito de crear una ruta para la 172.16.2.0 con máscara de 24, que es la red que está entre el router 2 y el router 1 por la gigabit 02. Y la otra ruta es la 172.16.1.1 con máscara de 24 y por la gigabit 02. Perdón, ahí me dio error. 255.
ahora sí. Entonces si veo la tabla de enrutamiento, entonces ahora me aparecen las tres rutas estáticas, pero a diferencia de las rutas estáticas que configuré con la interfaz del siguiente salto, donde me aparecía distancia administrativa de 1 y métrica de 0. En esta pues no me muestra esos parámetros, porque cuando yo configuro una ruta estática con la interfaz saliente, entonces él asume de que es una red directamente conectada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ruta estática donde configuro la dirección IP del siguiente salto y una ruta donde configuro la interfaz saliente? Entonces, la diferencia radica en la distancia administrativa. Una ruta donde se configura el siguiente salto, la dirección IP del siguiente salto tiene una distancia administrativa de 1, y una ruta estática donde se configura la interfaz saliente tiene una distancia administrativa de 0. Si yo configuro dos rutas iguales, en este caso le puse la interfaz saliente, pero si yo vuelvo a configurar esta misma ruta y le pongo la dirección IP del siguiente salto, entonces aunque tenga las dos rutas, la que va a prevalecer va a ser la ruta donde yo tengo configurado la interfaz saliente. Pero aquí me dice directamente conectada, me aparece esto. Y luego vía me dice la 101. Entonces la que va a prevalecer es la directamente conectada, porque es la que tiene distancia administrativa de 0. Podemos ver aquí que aparece esta como una segunda ruta. Okay. 10, 1, 1. Bueno, la vamos a eliminar. Para eliminarla, la copio, le antepongo no y luego la pego aquí y le doy enter. Ahí ya se eliminó. Entonces ahora que ya tengo configurado el direccionamiento IP, entonces ahora sí ya debería haber comunicación. Ya hay enrutamiento con la PC, ¿verdad? Y debe haber comunicación con todos los puntos de la red. Con lado 1, con lado 2, la 10.1.1, que es la interfaz gigabit 00 del router 2, la PC, también hay comunicación. Entonces eso es con enrutamiento estático. También podemos configurar rutas por defecto. Las rutas por defecto se pueden configurar en aquellos routers que tienen una única vía de conexión con el resto de la infraestructura, como por ejemplo los routers fronterizos en la conexión hacia internet de una empresa. Entonces, ¿cuáles de estos routers son candidatos para configurar una ruta estática por defecto? El router 0, el router 1 y el router 3. Estos dos que tienen una única vía de comunicación son pues candidatos para que yo pueda configurar una ruta por defecto. Entonces para eso vamos a ver las rutas que tenemos, rutas estáticas, y las vamos a eliminar. Y luego las vamos a reemplazar, estas tres rutas, por una única ruta por defecto. Y vamos a ver que
se disminuyen las entradas en la tabla de enrutamiento y a la vez creamos pues una ruta por defecto. Entonces si le doy do show run, entonces debo de ver que ya no están las rutas. Aquí aparecen, aquí vamos a verla, que las rutas aparecían después de IP classless. Aquí después de IP classless ya está vacío. Entonces ahora voy a crear una ruta por defecto. Entonces, como nos dicen aquí, cómo se agregan las rutas por defecto, con el comando iproute, red destino 0, máscara 0, luego la IP del siguiente salto o la interfaz saliente. Entonces, iproute, red destino 0, para llegar a cualquier red con cualquier máscara que envíe los paquetes a la 172.16.2.1, que es la dirección IP del siguiente salto, que en este caso es la IP del router 2.2, 172.16.2.2. Si observamos la tabla de enrutamiento, iproute, entonces puedo ver que hay una ruta estática que está rotulada con asterisco. Entonces aquí me dice que asterisco significa que es una ruta candidata para ruta por default. Entonces puedo ver aquí la ruta. Cuando se agrega una ruta por defecto, aparece esto que dice Gateway o Last Resort, que es 172.16.2.2, que es el siguiente salto para el envío de paquete. ¿Para qué redes? Para cualquier red que no tenga una ruta definida de manera explícita en la tabla de enrutamiento. Entonces todas las redes coinciden con esto, porque la coincidencia es de 0. Entonces si yo hago la comunicación, la prueba de enrutamiento, nuevamente desde la PC, entonces voy a ver que la comunicación se sigue dando. A la 3.1, 2.1, a la 3.1, sigue habiendo comunicación. La 3.2 también. Entonces de igual forma el router 3 puede ser un candidato para enrutamiento por defecto, porque tiene una sola vía de comunicación. Entonces vamos a eliminar estas rutas. Entonces verificamos que ya fueron eliminados de la configuración las rutas. Vamos a ver que ya no están. Entonces vamos a crear una ruta por defecto con el comando iproute. Entonces cualquier red con cualquier máscara. Y en este caso también puedo poner la interfaz saliente, que sería la llave Ethernet 02. 02, le doy do show iproute,
y en este caso pues me dice que una ruta por defecto, pero aquí no me pone siguiente salto, sino que me pone para cualquier red, pero igual la comunicación pues debe seguir manteniéndose. Entonces llego siempre hay comunicación con enrutamiento estático. Entonces esa es la demostración que quería hacer acerca de la configuración de enrutamiento estático, para que haya pues comunicación entre todos los puntos de la red. Espero que haya sido de mucho provecho esta demostración de enrutamiento estático para IP versión 4.